Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Sé buena con mi marido y con los que estamos en casa. Hay más de 30 habitaciones en total. Para el propietario crearon una llave maestra. Esta llave abre todas las puertas. La que me dio para la casa. No he podido abrir la puerta de la buhardilla. Vivían en la buhardilla. Les estaban enseñando a hacer conjuros de vudú. ¿Sabes lo que es el vudú? Es magia. No te metas. Hace unos cuantos días nos despedíamos, nuestros rumbos se bifurcaban en algún punto al sur de Nápoles y el compañero Luis Álvarez, con el equipo de Cuarto Milenio, continuaba su peregrinar todavía más hacia las tierras calientes de Sicilia, llenas de magia, llenas de misterio, llenas de leyenda. Con las escenas que me envió al teléfono móvil, podríamos empezar este programa. Un programa espinoso, ya lo advierto. Tocamos un tema tabú, parece que también sobre él ha habido una inmensa desinformación. No es un tema amable y sobre todo porque mucha gente, y lo sabemos, mucha gente, en pleno siglo XXI, en este mismo país, gente muy normal, se cree bajo el influjo de personas, objetos, hechizos. Por lo tanto, siempre que se dice la palabra magia negra hay que tener sumo cuidado. Hablamos de magia. Para algunos no hay diferencia entre la magia negra y la magia blanca, solo hay magia natural. Y hablamos de un personaje que alguna vez ha sobrevolado la nave del misterio y que es oscuro. Luis me enviaba, cuando ya estábamos aquí en España, al móvil una serie de imágenes, unos fragmentos. No se podía ver mucho, pero conociendo bien a mi compañero, ya sabía que estaba haciendo de las suyas y que nos remitía una serie de documentos de los que no hacen falta palabras ni añadiduras, simplemente la imagen. La imagen era una oscuridad, la imagen era una especie como de grabados, de símbolos, de rostros que emergían entre la negrura, la sensación de una casa abandonada hacía mucho tiempo, una casa que podía haber dado origen a ficciones como la que nos iniciaba en el programa. Era una de las casas de rituales de alta magia y de magia negra de Aleister Crowley, precisamente en Sicilia, una casa, una vivienda, un palacio, no sé, nos contará Luis, llena de historias de sangre, llena de fuerzas densas, como dicen algunos especialistas, que no quieren hablar de magia negra, sino de fuerzas densas. Precisamente de esa densidad se lleva hablando desde el tiempo de los minoicos o los egipcios, que la conocían muy bien. Hacían tablillas y figuras de cera como primitivo vudú, colocaban pequeñas estacas, atravesaban órganos, a veces escribían o esculpían una maldición y arrojaban esa tablilla con forma humana contra las paredes. El hombre, desde que es hombre, desde la orilla de la especie, desde los inicios, ha creído y ha utilizado la magia negra. Se ha hablado también de ahojadores, hombres capaces con la mirada y mujeres de hipnotizar, hechizar a otros. Y hay muchos estudiosos tan extraños como este mago negro moderno, así se le llamó a Aleister Crowley, que eligió muy bien sus lugares de iniciación. Uno de ellos, Boleskine House, ya fue visitado por Luis Álvarez. Y de todo lo que nos contó, que hoy recordaremos en esta noche de la magia negra, yo me quedo con la imagen terrible de un bosque muerto. Luis lo definía así: estábamos en un bosque detrás de aquella casa y daba la sensación de que la naturaleza, los animales, el propio aire estaba muerto. Todo es muy oscuro en torno a este tema. Con la voz de ese mago negro, al que hemos seguido la pista tanto tiempo después, de sus casas donde ocurrían cosas, podemos comenzar realmente este programa. Esta es la voz de ese mago extraño, Aleister Crowley. Lord visible and sensible, of whom this earth is but a frozen spark turning about thee with annual and diurnal motion, source of light, let thy perpetual radiance partner to continual labour and enjoyment, so that as we are constant partakers of thy bounty, we may in our particular orbit give out life and light, sustenance and joy. 1:39 con la compañía sonora siempre de Juanma Frasquet. Permitidme una vez más, y ya son 7 temporadas, que dé las gracias a todos por los datos del EGM que acaban de hacerse públicos.
a los, por ejemplo, 613.000 amigos que conectan ahora con nosotros a estas altas horas de la madrugada y que hacen que después de 7 años Milenio 3 Nada del Misterio siga siendo pues líder absoluto de audiencia. Es una responsabilidad tan grande que nos sobrecoge, nos abruma y nos hace simplemente seguir luchando por estar a vuestra altura. Pero después de 7 años, después de 20 oleadas del EGM, tener que seguir diciendo esto es un orgullo. Gracias a todos y por supuesto gracias al equipo que hace posible este programa, este pequeño sueño llamado Milenio 3. Carmen, felicidades, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Felicidades a todos los componentes de esta gran nave del misterio que son cada vez más amigos. Hoy sí nos felicitamos, pero por otro lado nos sobrecogemos. Magia Negra, tienes aquí unas imágenes concretas de la casa donde ha estado Luis, pero lo que mandaba él por el móvil, y yo, mira, todo el mundo sabe mi aprecio por todos los compañeros. He tenido la fortuna, hemos tenido de estar con Luis viajando por Italia. Yo, y hablaremos esta noche, le decía que algunas imágenes hablan, salen de las paredes. Es evidente en la historia del arte y lo que no es arte. Aquella grabación en el móvil, no sé, mostraba cosas que eran como de película, ¿no? Sí, la verdad es que fue un poco extraño todo, porque sabíamos que Luis tenía que grabar cosas en Palermo, que no eran precisamente estas, pero recibimos un mensaje a altas horas de la madrugada. En principio se ve todo muy oscuro y de repente aparecen algunos rostros en las paredes, rostros que son muy significativos, rostros que dicen muchas cosas y sobre todo que te ponen los pelos de punta. Parece una casa derruida por lo poco que pudimos ver, pero vamos a ver lo que nos cuenta esta noche Luis Álvarez. Y lo que nos cuentan los espectadores, los oyentes, los amigos, los comentaristas de Milenio 3 7640, vamos a dar para darle las gracias también a ellos, porque han estado ahí siempre. Vamos a dar las 2 vías de contacto donde pueden mandarnos sus opiniones y también sus comentarios. Milenio3 con número @cadenaser.com si lo hacen a través del correo electrónico, y el SMS 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. ¿Creéis en la magia negra? ¿Creéis en los ahogadores? ¿Creéis que alguien puede hechizar a alguien? ¿Creéis que la mala suerte continuada en nuestra vida puede producirse por hechos no naturales? En África aún se cree, y en otros lugares. Por ejemplo, antes de presentar a nuestros amigos, hoy tenemos un surtido de gente de verdad de primer nivel. José Manuel Novoa, que está haciendo la increíble película del Señor de Sipán en Perú, nos habla de sus últimos viajes a África y de cómo esto de la magia negra, que nos puede sonar como arcano y lejano, allí es realidad, no hay la menor duda. La magia, sobre todo en África, pues es indudablemente real, pero la magia en sí porque todo el mundo cree en ella. Entonces, bueno, pues la gente es capaz de curarse y también es capaz de enfermar. La parte que se denomina magia negra, pues sería la parte negativa, cuando, bueno, esas técnicas ancestrales en las que todo el mundo cree, pues se utilizan para hacer daño, para hacer mal, ¿no? Eso sería la magia negra, ¿no? En África, por ejemplo, hay gente que es capaz de, bueno, cuando se siente que está cogida en un hechizo o que le han hecho, como ellos dicen, medicina, pues es capaz de enfermar y es capaz incluso de morir. Si un curandero que se especialice en ese tipo de conjuros, pues no le atiende, ¿no? 1:43. Juan Jesús Vallejo, que también nos va a informar y va a ser guía por otras partes del mundo que también conoce sobre la magia negra. Felicidades, compañero. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con José Manuel Novoa? Sí, mi vivencia no es en África, que no lo conozco tanto, pero sí en Latinoamérica y en concreto en la parte de la cuenca del Amazonas. Cuando a alguien se le echa una maldición y ésta está convencida de que tiene una maldición, obviamente muere, tal como dice Novoa, pero allí lo que dicen es que se seca. Cuando le dicen a alguien que se está secando, es que se está muriendo. Y aparte, es como una especie de depresión, la gente cae en la cama, es un dejarse morir, o sea, pierden el apetito, pierden las ganas de moverse. Lo increíble es que es una enfermedad psicológica o una maldición, nadie sabe qué, pero que realmente acaba con sus vidas. Y el tan mencionado Luis Álvarez, desempolvándose casi el resto de las aventuras que han rodeado su mente y cuerpo por el increíble mundo que es Italia. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Felicidades. Gracias. Nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Qué me mandabas al móvil? Pues era nada menos que las pinturas de Crowley, de este mago negro, el gran mago negro
de todos los tiempos, ¿no? Podríamos decir, del siglo pasado, que dejó pues en una casa que hoy está abandonada en la villa de Santa Bárbara, en el pueblo de Cefalú, en Sicilia, y eran las pinturas de Crowley. Es estar a altas noches de la madrugada con todo el equipo, con Ignacio, con Iván, y saltar por la ventana de una casa antigua, como ya haríamos en Boleskine House, pero en este caso en la segunda vivienda iniciática que tendría este mago negro, ya digo, en Sicilia, en una zona muy muy especial. Y luego lo que me enseñabas eran como unos rostros hieráticos que parecían, eso tenía pinta de ser un ritual, estar ejecutado así en las paredes oscuras por algo. Bueno, es una serie de dibujos que todo el mundo puede encontrar en internet, simplemente tecleando Abadía de Telema. Telema se escribe con TH, o en inglés Abbey, B-B-E-Y, y luego de Telema, ¿vale? Y bueno, pues ahí podéis ver una serie de rostros, con una mirada, fíjate, además que veníamos de Pompeya y de Herculano, de visitar unos frescos con un verismo, con unos ojos que te trasladaban una realidad increíble, ¿no? Y fíjate que nos encontramos en esta casa, en esta habitación, en la primera habitación en la que entramos por la ventana, y te das cuenta de que al final vuelve a ser una y otra vez lo mismo. Es como una pintura que invoca algo y que sigue ahí. Fíjate, han pasado más de 80 años desde que Crowley habitara esa casa con su mujer y con una concubina y además de sus 2 hijos, y la casa estaba llena de pinturas. Pero es que esta historia es alucinante. Es más, podríamos decir que casi es un cúmulo de coincidencias, porque cuando rodamos la historia de Boleskine House en Escocia hace ya un año casi, pues fue casualidad. Nosotros no íbamos a rodar esto ni muchísimo menos, pero estábamos en el lago Ness y alguien nos lo contó. Entonces yo empecé a recordar y dije, oye, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Y ahora en Sicilia sucedió algo similar, solo que ya desde España andaba yo barruntándolo. Lo que sucede es que teníamos poco tiempo. Fijaos que esto, pues vamos a ver, nosotros aterrizamos en Palermo el lunes, teníamos que rodar las momias de las catacumbas de Palermo, Sicilia, y el miércoles nos estábamos volviendo, con que el equipo ha hecho un sobreesfuerzo sobrehumano, inhumano, de dormir 4 horas todos los días, fijaos, poniéndonos incluso a veces en peligro, porque desde Palermo hasta Cefalú hay 70 kilómetros. Y, oye, chico, hemos tenido... Pero os llamaba la historia de... O sea, que por segunda vez en vuestra trayectoria se cruza Aleister Crowley. Yo es que creo que había que cerrar un pasaje de la historia, por lo menos de mi historia en este programa, ¿no? Y que había que cerrar esto de alguna manera y sobre todo ir un poco más allá. Bueno, muchas veces se tiene miedo, ¿no? Y dices, ¿a qué nos estamos enfrentando? Yo sí creo en la magia. Claro que creo, por supuesto que existe, ¿no? Cualquier persona que nos ande escuchando y sepa de qué va todo esto sabe que no es bueno jugar con ello y que no se debe de jugar. Fíjate, hay un libro, el libro de Abramelin el Mago, que es precisamente el que Crowley invoca en Boleskine House, dejando una especie de manto negro, como decíamos. Por si, aunque lo estés haciendo de forma magistral, Luis, como siempre, pero por si alguien no sabe, estamos hablando de un personaje que podríamos definirlo casi en titulares para que todo el mundo que no recuerde, es un individuo interesado en la magia y que parece que va viajando por el mundo buscando lugares de poder de esa energía densa y haciendo rituales terribles en algunos casos, con sexo, sangre, drogas, precisamente allí. ¿Podríamos decir algo más que tú crees que sea fundamental para que el ONI 47 la gente tenga perfectamente el retrato de este Aleister Crowley? Bueno, la motivación seguramente... Él nace en una especie de sociedad una sociedad victoriana muy católica, casi demasiado, ¿no? Y bueno, pasa una infancia bastante terrible, con lo cual cuando él llega a la adultez, además hereda una gran fortuna de su padre ya fallecido, decide hacer lo que le dé absolutamente la gana, y ese será el postulado de su vida. Haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras, será toda ley. Así es como aparece en su libro, el libro de la ley, que es como la Biblia de lo que sería esta nueva religión generada por este siniestro personaje de miles claroscuros, ¿no? Pero ya digo, es decir, ¿la magia existe? Pues yo creo que sí. ¿Acercarse a esto es un peligro? También. Nosotros nos hemos acercado, hemos entrado en una especie de templo en el que, fijaos, que todavía sigue yendo gente casi, no voy a decir a diario, pero nosotros encontramos una graffiti en la pared en el que habían estado unos chavales allí, 3 chavales, 2 días antes. Con lo cual no era raro a las 3 de la mañana que de repente apareciera alguien por la ventana vestido con una túnica negra, Escocia con ropajes, y ¿no? Sicilia, como 2 puntos calientes. Los magos, desde el principio del tiempo, han buscado esos lugares donde la energía de la tierra les era favorable para sus ideas. Claro, podían ser ideas de paz o ideas de encontrarse cara a cara con la oscuridad. Aleister Crowley parece que en alguno de estos lugares llega a invocar a entidades, ¿no? En concreto, fijaos que es en el Cairo donde él invoca por primera vez a una entidad
no se tiene muy a ciencia cierta, no se tiene muy claro qué es lo que sucede ahí, pero sí que se sabe que en compañía de su mujer, su primera mujer, eso es, le viene una especie... Es que no sabríamos muy bien cómo explicar. El mismo Crowley reconoce en sus crónicas, en sus cartas, que era una voz que le venía desde detrás de la habitación. Incluso una especie de humo fue transformándose en una especie de cuerpo, y era nada menos que Aiwass, ese espíritu, ese demonio que habían invocado de una especie de pergamino manuscrito egipcio que habían encontrado en un antiguo mercado del Cairo, ¿no? Cual vosotros habéis estado en el Cairo, sabéis que se venden muchas antigüedades. Imagino que a principios de siglo debía ser aún más fácil encontrar estatuillas con invocaciones reales, y un montón de reales, cosas más. que ahora la mayoría son falsas. Claro. Y yo sí que creo en además, todas estas cosas. En eso que comentabas, Luis, en ese viaje con su mujer, ella que no está para nada interesada ni sabe nada de lo esotérico, ni de la magia blanca ni negra, ella empieza a tener una serie de éxtasis, por llamarlos de algún modo, en los que parece contactar con Horus. Es más, cuando ingresan al Museo del Cairo para decirle, bueno, a ver si es verdad, Crowley hace pruebas con su mujer y le dice, a ver si es verdad que tú has visto a Horus, llévame a la estela donde él aparezca, y aparece. Y resulta que dentro del Museo del Cairo es la estela que lleva el número 666, con lo que Crowley ya dice que eso es una señal total. Y es entonces cuando empiezan las visiones del propio Aleister Crowley. Una cosa más. O sea que Crowley, para que todo el mundo lo entienda, es un hombre que va buscando la magia, y luego en la siguiente hora vamos a hablar de muchas cosas de magia en el mundo, pero Crowley va buscando la magia y evidentemente tiene que conectar en algún momento dado con Egipto. Está allá en el Cairo buscando algo. Bien, le hemos preguntado a Nacho Ares, director de la revista Arqueología, qué tablillas podían ser esas, qué figurillas podían ser esas, y las que tuvo en las manos este hombre, las figurillas de execración. Fijaos qué nombre, ¿eh? Hay, y en varios museos del mundo están algunas representaciones de las que quedan, pero en la época de Crowley en el Cairo, de ese mago negro buscando el poder, sí que podía haber auténticas perfectamente de execración, porque salían apaletadas en la arena. Serían este tipo de figuras. Conservamos algunos ejemplos muy curiosos, que son las famosas figuras de execración. Estas figuras se utilizaban en el antiguo Egipto, y luego esa tradición duró miles de años y fue adoptada incluso ya en época grecorromana. Son unas pequeñas tablillas, en ocasiones con forma humana, en donde se escribía un texto execratorio, es decir, un texto en contra de esas energías negativas. Hoy lo llamaríamos también un poco de magia negra, ¿no? Eran figuras hechas en arcilla, y luego después de leer unos rituales escritos en textos mágicos, se lanzaban contra la pared, y de esta manera los antiguos egipcios creían que la destrucción de estas tablillas, es decir, la destrucción física de estas figuras, de estas tablillas de arcilla, que podemos ver en colecciones completas, por ejemplo en el Metropolitan de Nueva York, pues se conseguía de igual forma la destrucción de esos supuestos enemigos de Egipto. O sea que tablillas y textos en caracteres mágicos. Ajá. Hay quien dice que de ellos también aprendió muchas cosas. Crowley está con esos textos, quizá con esas tablillas, y tiene su primer encuentro con las sombras. ¿Y después? Después viajará desde el Cairo, vuelve otra vez a Inglaterra, y fíjate, compra una casa, o la alquila, creo que más bien la alquila, que es Boleskine House, una de las orillas del lago Ness, la orilla siniestra, menos comercial. Sí, es completamente siniestra. Cualquier persona que viaje al lago Ness podrá observar una especie de parque temático a un lado, y en el lado completamente opuesto, pues una zona mucho más tranquila, menos transitada, con una carretera aún más peligrosa que la del otro lado. Pero es que Foyers, que es el pueblo donde se encuentra esta casa, es un pueblo, digámoslo así, maldito. Porque, bueno, las sensaciones son muy importantes cuando se está trabajando, ¿no? Yo creo que es fundamental. Cuando estás trabajando en un lugar es muy importante empaparse sobre las sensaciones que uno tiene, porque al final es también lo que empapa un guión, ¿no? Y lo que hace que llegue a la audiencia, y eso es importante. En este caso, en Foyers, la experiencia personal de todo el equipo era tétrica, ¿no? Y parece que, bueno, pues que Crowley desató una serie de fuerzas, nada menos que invocando un libro muy antiguo, además un libro del antiguo Egipto que todos conocemos aquí, que es el libro de Abramelín el mago, y a partir de ahí, con esos conjuros, con esa especie de invocaciones... Sí, pero hay una cosa muy importante. ¿Cómo consigue Crowley el libro? Abramelín el mago fue un señor que en la Edad Media en Venecia crea ese libro, conocido con el sobrenombre de Abramelín, y es muy curioso porque
Él redacta ese libro supuestamente también guiado por un ente diabólico, y lo curioso es que en esa misma época aparecen en Venecia en los canales gran cantidad de cadáveres, con lo cual a él se le acusa de querer buscar a través de ese libro y otros rituales la inmortalidad. Fíjate qué cosa también más curiosa acerca de los textos básicos con los que luego trabaja. O sea, que este tipo estaba bien, tenía buenos contactos para llegar a esas piezas, ¿no? Muy documentado, obviamente. Sí, era un hombre muy culto, que duda cabe que era un hombre inteligente, era un hombre culto, un absoluto depravado, vamos a decirlo también así, un agitador de su tiempo, escandalizador de esa sociedad, es decir, quería quitarse de encima todo ese estigma. Incluso no tenía ningún reparo en que le acusaran desde los medios de comunicación, y así pasó. En algunos de los diarios como el Sunday Express terminaban tachándole como el hombre más perverso del mundo. Él se congratulaba, por ejemplo, de que su madre, después de ver las fechorías que hacía de pequeño, le llamara la bestia, ¿no? Y así se hizo llamar él mismo. Y él elige un sitio donde me cuentas que además los cementerios eran de una macabreza absoluta, y donde comentabas que los aledaños a la casa parecían exentos de vida, ¿no? Es que este sitio, además, tenía una peculiaridad, es que ahí había un antiguo templo de la Edad de los Metales, ¿cómo se dice? Estas edificaciones de piedra, estuvimos hablando hace unas semanas de esto, son los cromlech o alineaciones de piedras megalíticas, ¿no? Con lo cual el sitio ya debía de ser sagrado para las culturas anteriores. Y o sea, que había otro conocimiento, él iba sobre seguro. Sí, allí había una energía especial, que duda cabe que es muy probable que fuera así. Y después la comunidad de Foyers fundó una especie de iglesia allí que ardió, fijaos, ¿no?, con el sacerdote y toda la comunidad dentro. Y encima de este sitio, o en los aledaños, se erige Boleskine House. Él lo alquila a finales de 1800 hasta 1913, y es allí donde empieza a poner en práctica eso que él empieza a acariciar como una nueva religión, hasta que recibe ese legado que es el libro de la ley, que sería la Biblia de los que persiguen o de los que siguen esta filosofía de Telema, y que existe y subrepticiamente se extiende por todo el mundo en algunas otras órdenes iniciáticas herméticas, que Santi podría hablar muy bien de ellas y que alguna vez hemos hablado aquí, ¿no? O sea, tenemos a un hombre que busca la magia, que se instala después de experiencias concretas en Egipto con los rituales y libros, como ha contado Juan G. Vallejo, más antiguos y remotos, que hace conjuros, que ve cosas, esa voz que le habla desde detrás de la habitación, que le hace redactar una serie de legajos que luego serán importantes, un lugar muerto en Escocia que Luis ha visitado, y faltaba la otra parte, ¿no? Se sabía que los rituales llegaron a un límite inconcebible de sangre, de depravación, en otro lugar elegido, ¿no? Cefalú, Telema. Ahí ha estado Luis y nos va a contar un sinfín de cosas. Sebastián Vázquez, que ya le conocéis como gran impulsador del conocimiento hermético en España, editor, nos quería dar una pequeña pincelada polémica también sobre este personaje que iba a ser un poco guía en el mundo de la magia negra, Aleister Crowley. Aleister Crowley, que sí investigó y trabajó la magia, vuelvo a decir, la magia tal y como concebían los pueblos antiguos, desde los caldeos a los egipcios, él investigó la magia. Y en una, digamos, de las áreas del trabajo con la magia, se trabaja con sexo, con drogas, digamos, con energías, por decirlo de algún modo, densas. En ese sentido, sí podemos decir que Aleister Crowley sí desarrolló y se involucró en un determinado tipo de magia, vamos a llamar espesa, oscura, y posiblemente él fuera dañado, pero no ya tanto por la magia, sino por la ingesta fundamentalmente de drogas y de sustancias nocivas. O sea que sabemos que Aleister Crowley salió perjudicado de los experimentos que tenían que ver con la magia. Este será el fin de la historia. En el intermedio de toda esta crónica humana extrañísima está esa casa de Sicilia donde se metía con las cámaras Luis Álvarez. Y lo vamos a contar, pero tenemos un minuto, Luis, de primeras, ¿no? Al ver la casa, al ver ese templo donde hablaron de tantas aberraciones y cosas extrañísimas y negras, ¿sentiste alguna correlación, algún paralelismo con lo que ya habías visto en ese lugar muerto de Escocia? Pues no, y es lo más chocante. Que en este caso la energía, por decirlo de alguna manera, que había allí era completamente diferente. Y eso es quizá lo que más me preocupa. Bueno, pues ahora me lo cuentas. Me lo dejas así, pues ahora me lo cuentas. Porque vienen nuestros compañeros con toda la información y hay que estar muy atentos, siempre informados. Y luego, Carmen, si te parece, que sé que el 7640 echa humo, porque hablamos de un tema
que a todo el mundo le preocupa. Vamos a No, y hablar me con... sorprende, mucha gente que cree que le han hecho hechizos de magia negra. Bueno, nunca hemos hablado de este tema en Milenio 3, primero porque creemos que solo le afecta al que cree en esto, y que para creer en estas cosas, pues mejor no creer en algunas de ellas, evidentemente. Pero vamos a hablar con antropólogos, con científicos y especialistas que nos hablan del poder de unas personas sobre otra, lo que llamamos, en definitiva, el extraño mundo de la magia. Pero seguimos con la ruta de Luis Álvarez tras las huellas de Aleister Crowley, el mago negro. Milenio 3, en la SER. Milenio 3. Cadena SER. Siempre se reducen a unas leyes muy simples, ¿no? Que son por un lado, lo que el antropólogo Fraser denominó la ley de semejanza o de analogía, ¿no? El hecho de que al imitar un fenómeno sobre algún objeto estaba de algún modo transmitiendo una especie de armonía o de reverberación armónica sobre el objeto en el que querías influir, ¿no? Entonces citaba, por ejemplo, el hecho de apuñalar a una figura para tratar de producir el mismo efecto a través de ese hipotético agente mágico que lo relaciona todo en la figura a la que se quería maldecir. Luego, por otra parte, hay otra ley, ¿no? Que es más o menos la que emplean los hechiceros, que es la ley de contagio, de contacto. Y es una especie de magia contaminante, es decir, si yo tengo algo que es o que forma parte del sujeto al cual quiero maldecir de algún modo, puedo actuar de modo invisible, de modo remoto, por decirlo así, sobre el propio psiquismo del sujeto, porque de alguna manera esta teoría mágica implica que nuestra alma, nuestra psique, está en contacto en una especie de océano invisible, ¿no? En el que operan estas fuerzas. 2:07, aquí seguimos en directo en la nave del misterio. Escuchábamos a Francisco Javier Arries, un hombre que desde la pura investigación ha hecho libros fundamentales como El poder de los ahogadores, y desde el punto de vista científico, como físico, se ha aproximado a un mundo que está ahí y que parece que tiene sus leyes y sus normas. Un apunte más antes de escucharos a vosotros, los comentaristas. Incluso en esas leyes se emplean cosas que nos pueden aterrar o nos pueden sorprender. Mira, en principio yo lo que creo es que hay muchísima mitología y hay mucha cosa falsa con respecto a la magia negra. Yo creo que es un fenómeno en ese sentido bastante reciente. En la antigüedad lo que existía era la magia que trataba de buscar unos fines, y en función de los elementos que utilizara para el logro de esos fines posteriormente, pero ya muy posteriormente, sobre todo a partir del siglo XVIII, se empezó a definir como magia negra. Y luego ha habido en este siglo pues personajes más o menos pintorescos que han utilizado el tema de la magia negra, pero más bien desde un punto de vista folclórico. O sea, una amalgama de historias, de sentimientos, Arries y Sebastián Vázquez. Luego escucharemos objetos concretos y organismos vivos que se emplean en el asunto de la magia negra. Antes de que Luis nos cuente qué vivió y qué le preocupó tanto en esa otra mansión remota de Aleister Crowley en Sicilia, 7640, Carmen. Vamos con algunos de los mensajes que ya nos han llegado, como el de Óscar de Plasencia, que nos dice: ¿solo les pasa a la gente porque se lo creen ellas mismas? Pues a mí con 1 año estuve una semana dormido y una curandera me quitó un mal de ojo. Buenas madrugadas, soy Helios de Santurci. Siempre he oído que usar la magia negra tiene consecuencias malas sobre quien la ejerce. Es lógico, ¿no? Siempre dicen que los brujos negros, magos negros, no duran mucho, desde luego. Yo estuve en orgías y misas negras de una secta llamada Son of Sam en Altea, y aún hoy me siento observado en todo momento, nos dice Patsy, y voy a obviar la localidad desde donde nos manda, porque si se siente observado, pues es mejor no decirlo. Antolín desde Cartagena nos dice: soy víctima de magia negra, gracias a mi madre, pero de momento me lo han cortado porque no han sabido hacérmelo bien. O sea, mucha gente, como intuíamos y también nos preocupaba, ¿no? Por mucho que se divulgue, mucha gente consciente, creyente en que ha sido maldecida. Aleister Crowley tiene la misma personalidad que Charles Manson, son el mismo ser, entre comillas nos lo ponen. Yo respeto a toda creencia, pero si la magia existiera, cualquiera sería el amo del mundo. Si Crowley era tan poderoso, ¿por qué no dominó el planeta o por qué murió? Sois lo mejor de las noches de viernes y sábado, enhorabuena por el programa. El tema de hoy, increíble, me encanta, nos dice Sergio Cuntis desde Galicia. Buenas noches, el tío de Horus, Set, fue vinculado al mal.
Lo curioso es que Set y Horus fueron asociados en una etapa de la cosmovisión egipcia. Soy periodista y hace años tuve que escribir sobre magia negra porque aparecieron restos de ritos en un cementerio. Al fotógrafo que iba con ella le temblaban las piernas, nos dice Luisa. Hola Iker, me encanta vuestro programa, sois un gran equipo. Yo creo que por desgracia existe la magia negra. Un abrazo para todos desde Zamora. Hola, una pregunta importante para mí, ¿qué es bajar el santo? Decidme algo que me han dicho que me lo tengo que hacer. ¿Eso es de fiar? Gracias y buenas noches, Ana. Pues en nuestra opinión no. Entra dentro, Juan G., tú eres el especialista en todo esto, entra dentro de todo el mundo de la magia afrocubana, donde hay profesores de todo tipo, me imagino, y muchos de ellos engañando a incautos, ¿no? Con leyes que en ocasiones se inventan, en otras vienen de muy antiguo, de acuerdo, pero sobre todo meten miedo en el cuerpo y sacan dinero. Yo quería decir una cosa, es que por mi trabajo, obviamente, me ha tocado muchísimas veces gente que me pregunta, oye, de repente creo que tengo un mal de ojo, o creo que tengo una maldición, o llevo una mala racha que no es normal y estoy preocupado porque fue cuando se me perdió un amuleto y pienso que es por eso. Y hasta hace 10 días, no voy a decir quién del programa Cuarto Milenio, me preguntó la misma historia. Entonces, yo siempre respondo igual, jamás vayan ni a un vidente, ni a un santero, ni absolutamente a nadie. Porque los casos que yo he investigado, por desgracia, de gente que llega a un santero, por ejemplo, y mi respeto es a la santería, en su concepto, en Cuba, en Guanabacoa, y de la forma en la que nació. Aquí, pues, la gran mayoría que hay está completamente... Un sucedáneo que busca otros objetivos bien... pecuniarios, sí, que exacto, no... monetarios, iba a decir, sí, exactamente. Entonces, cuando yo me ha pasado esto y tal, siempre les he dicho igual. Digo, vamos a ver, la magia existe. Para mí existe. Ahora, ¿es efectiva o no? En esa palabra está de acuerdo Luis y estaban de acuerdo todos los investigadores con los que hemos hablado. Efectivamente. La magia existe. La magia negra existe desde que el hombre es hombre. Y la magia blanca igual. La magia negra se define por cualquier tipo de magia en la que tú quieras doblegar la voluntad de alguien, ¿vale? Eso sería magia negra. Entonces, o sea, contrario a la libertad, ¿no? Efectivamente. Un amarre en el que tú busques doblegar la voluntad de una mujer para casarte con ella, eso ya es magia negra, ¿vale? Entonces yo he estado en 1000 rituales, los he visto, y entonces siempre que la gente me pregunta esto y lo veo preocupado, primera cosa, vuelvo a repetir, nunca vayan ni a un vidente, ni a un curandero, ni a un santero, ni absolutamente a nadie. Y el remedio que doy siempre es muy sencillo, y hasta ahora, pues mira, todo el mundo mañana luego para decirme que ha funcionado. El amuleto que se utiliza contra la magia negra desde que el hombre es hombre, que se puede fotografiar en el templo de Dendera en Egipto, pero no es un dios egipcio, sino que es un dios asirio, es el dios Bes. El dios Bes es un ser enano que tiene la lengua fuera, se ríe del mal, y es el que tú verás en el templo de Dendera por una cosa, porque la diosa Hathor, que es la diosa que lleva el templo de Dendera, es la diosa de la música, de la creatividad, de la poesía, de la fiesta, de la felicidad, y entonces no se podía permitir que ningún mal espíritu ni mal augurio entrase en Dendera. Ahí se puede ver eso. Cualquier persona que tenga este problema, siempre le doy la misma solución. Oye, por si tal, más razón que un santero que un tal, tendrían los antiguos egipcios y los antiguos asirios que ya utilizaban ese amuleto. Y vuelvo a repetir que toda la gente a la que se lo he dicho, le funciona. Se mete usted en internet, en Google, en imágenes, y ponga Dios Bes. Se imprime un par de fotografías en color, se mete una en la mesita de noche y otra que esté justo delante de la puerta de la casa, como hacían los antiguos egipcios, y se acabó. Y la verdad es que funciona. Desde luego, Juan G. Vallejo siempre nos sorprende en esta ocasión con una receta, pero ante todo para quitar tanto temor, porque hemos abierto el 7640, nos lo pregunta mucha gente, pero por mucho que no divulgue, diciendo hermetismo, y en este caso sí, es sano escepticismo, bueno, parece ser que sigue habiendo ese miedo a que otro pueda dominarnos, y eso viene desde el principio del tiempo. Sí, además se nota, y que últimamente muchos correos que nos llegan tanto al programa de radio como al de televisión, donde nos mandan fotografías porque se han encontrado, por ejemplo, algunos animales muertos, sí, algunas velas, también como enrollados en telas rojas y enterrados, unas fotografías de un hombre y una mujer, o metidos en el congelador. También nos han enviado fotografías diciéndonos si eso era un amarre, si podían hacer algo en contra de la pareja para romperla. Pues bueno, en un principio que no crean en esas cosas, que será lo mejor, que sigan con su vida normal y que mejor les irá. O sea que, llegados a este punto, a las 2:15, tenemos como una autopista que se bifurca. Una que es la magia pura, o la magia de conocimiento, o la magia de ritual que buscaban algunos iniciados, y otra los sucedáneos que han ido convirtiéndose en un arma arrojadiza para mucha gente que manipula con el miedo. Pero Aleister Crowley, de momento, está en ese otro lado. Busca energías densas, busca lugares
pozo, lugares donde parece que puede ocurrir algo, se sitúa. Recordamos que Luis nos comentaba al empezar o al acabar la primera media hora de Milenio 3 el drama de una iglesia que se quema con el sacerdote dentro y que de alguna forma busca ese entorno. ¿Qué buscaba en Sicilia? Luis nos decía, bueno, que el paraje de Escocia ya era suficientemente tenebroso. Había mensajes recientes de gente que sigue adorando la magia negra de Aleister Crowley. Pero se ha hablado bastante menos, por lo menos a nivel popular, del tema de Sicilia. Y tú nos hablabas al final de este primer trayecto de Milenio 3 de preocupación. De lo que te encontraste, que te preocupó, vamos. Hombre, es preocupante entender de alguna manera que no somos los únicos que hemos entrado ahí, que hacía 2 días había llegado gente, y sobre todo algo aún mucho más preocupante. Y es que al saltar por la ventana encontramos una especie de altar. Esta era la habitación donde se realizaban todos los ritos, salvo los sexuales tántricos oscuros. En esa habitación se practicaban todos los ritos de magia. Fijaos que el suelo se lo habían llevado en una parte donde había una estrella, pues no sé si un pentáculo estrellado, etcétera, ¿vale? Y en su lugar habían situado en esta ocasión un tronco con esa misma estrella dibujada para no perder, bueno, esa especie de protección. Eso significa, bueno, y estaba el suelo lleno de cera, con lo cual se habían situado velas ahí. ¿Esto qué significa? Se siguen haciendo ritos allí. La gente sigue yendo allí a hacer ritos, yo diría que pactos con el diablo, pero podríamos explicar un poco de qué va esto, ¿no? Fijaos que hay una especie de altar, una especie de mesa. He estado comprobando unas fotografías antiguas esta misma tarde y me he quedado alucinado, porque es la misma mesa que estaba, en la misma mesa que utilizaba Crowley allí. Pero sigue allí. Sigue allí, 80 años después está, como las camas y otros tantos enseres, ojo. Y resulta que, bueno, encontramos encima de esta mesa una púa de guitarra eléctrica y un bolígrafo Bic, un mechero con un abridor y 4 velas. Bueno, nosotros hicimos allí una entradilla, una salidilla para terminar ya este reportaje y hacer una especie, bueno, ya lo verá la gente en televisión, pero qué duda cabe que aquí hay una cosa que, bueno, todos los grupos de rock lo conocen muy bien, y es que, empezando por Robert Johnson hace muchos años, en el cruce de caminos, en Crossroads, en el delta del Mississippi, se iba a hacer un pacto con el diablo allí para obtener el conocimiento. El bluesman que conectó con el diablo, es su leyenda, vamos. O el virtuosismo. El virtuosismo al tocar un instrumento, cosa que no es nada fácil. Entonces, esto es una cosa reconocida por muchísimos grupos de black metal, etcétera, pese a que a mí es una música que me encanta, por supuesto, o el heavy metal o el rock, encarnado, por ejemplo, en grupos como Led Zeppelin, ¿no? Pero todos persiguen eso al final. Todos van o procuran ir a lugares donde puedan hacer ese pacto con el diablo para conseguir ese virtuosismo. Y en este caso, fijaos, allí había una púa de guitarra eléctrica y un bolígrafo. ¿Para qué? Pues seguramente para hacer un pacto con el diablo, Iker. Lo cual no tal vez para inspirarse en una canción. Sí, lo que pasa es que estás en un lugar tan malo. No creo que nadie vaya allí a inspirarse. No, si quiere hacer una canción un poco maléfica, mala, ¿por qué no? Ir a un lugar donde Yo te digo una cosa, se han vivido escenas terribles. Os voy a decir una cosa de verdad, Hoy, escuchándoos a todos y escuchando las músicas que pone Juanma Frasquet, que por cierto, Juanma, felicidades, pues no sé, noto un sobrecogimiento muy especial. Vamos a escuchar, Juanma. Sin duda este tipo de música que nos pone Juanma también está inspirada en todos esos ambientes. O sea, todo tiene un porqué. Buscar las musas más oscuras, ¿no? Sí, eso es peligroso. Eso es lo que yo decía hace un momento antes de terminar la primera hora. Decía que uno la sensación que tiene, bueno, cuando estás entrando en la valla, ¿no? Estás saltando una valla y te encuentras un jardín abandonado desde hace pues 60 años, con lo cual imaginaos cómo está, palmeras todavía, bueno, eso es una selva, ¿no? Entonces es muy difícil entrar por ahí. El único lugar que está abierto es una ventana, y al saltar por la ventana, bueno, ya empiezas a ver esos frescos pintados en la pared, recuperados además en el año 55 por un personaje muy curioso y muy siniestro también, Kenneth Anger, director de cine de culto, que en el 73 haría una película, bueno, que está tildada de maldita como otras tantas, Lucifer Rising, y en la que también está implicado Jimmy Page. Es que al final, fijaos, nos acabamos encontrando a Jimmy Page otra vez allí, porque fue él el que se llevó las ventanas también pintadas y pagó por ellas. El hombre de los Led Zeppelin. El hombre de los Led Zeppelin. Entonces, al final, toda esta amalgama
acaba mezclándose, bueno, pues con la música, con el rock, con las drogas, con el satanismo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que habría que destacar quizá de qué es lo que pasa en Cefalú, ¿no? Hay un hecho dramático que cambia por completo la existencia de Crowley, porque no olvidemos que Crowley venía de una sociedad muy represiva, muy represora, y él trataba de liberarse de todo eso. Eso es lícito, eso para mí no es un problema, ni está mal. Otra cosa es el vehículo que tú utilices para hacer eso, las consecuencias sobre todo hacia los demás. Contigo mismo puedes hacer lo que te dé la gana, pero mucho cuidado con tocar a nadie, o con matar a nadie, o hacer cualquier pacto o hacer cualquier ritual propiciatorio asesinando a alguien. Se ha acusado a Crowley de esto, dudo mucho que fuera así, ¿vale? A Crowley se le han acusado de muchas cosas, pero hay un fallecimiento en el año 23 en esa abadía de uno de sus pupilos que apareció buscando... En Escocia, ¿te refieres a Boles House o en Cefalú? Esto en Cefalú, en la abadía de Telema, que es... Crowley llega en el año 20 y tiene que irse de allí en el año 23. Él trataba de hacer una especie... No tiene que es expulsado porque además dicen que desaparecen muchas jóvenes alrededor de esa abadía de Telema. Seguramente sea mito eso de lo de las jóvenes, porque nosotros entrevistamos a mucha gente del pueblo y estaban encantados con lo que allá había tenido lugar, otra cosa que me sorprendió mucho. Pero lo que sucede es que un tal Raúl Loveday fallece en extrañas circunstancias, o eso es lo que se había contado. Fijaos que contaban, y esto para mí es un gran honor poder decirlo así porque es un descubrimiento in situ, ¿no? Y es que se había comentado que después de un ritual en el que había habido sexo con animales, Crowley obliga a este chaval, a este iniciado, a beber sangre de un gato muerto. Sacrificado. ¿Qué sucede? Que al parecer le transmite una enfermedad y el chaval muere. Otros dicen que a través de una fuente había ingerido agua no potable y también por un problema estomacal fallece. Sin embargo, estuvimos hablando con un señor anciano de Cefalú que pudimos entrevistar de casualidad y que nos contaba en la residencia de ancianos que él no había conocido a Crowley porque era demasiado joven para haberlo conocido, pero sí que se tomó la molestia de entrevistar a todos aquellos que todavía quedaban con vida y que le habían visto deambular por las calles y le habían conocido de alguna manera. Y es que Crowley no se escondía de nadie, tampoco por Cefalú, ni él ni su familia, ¿no? Todo lo contrario, un hombre que andaba dando vueltas, iba al teatro, compraba, iba a restaurantes, etcétera. Y lo que le contó es que Raúl Loveday en realidad se cayó un pozo que estaba al pie de una montaña sagrada que hay en este pueblo maravilloso de Sicilia. Por lo tanto, ya ahí estamos matando el mito negativo de Crowley en el sentido de que él no hizo nada contra ese chaval. Perdón, Luis, pero su mujer, si mal no recuerdo, murió ahí y él empecinado en que podía curarla con las manos y sus poderes. No, sin su mujer no médico. murió. Su mujer, que yo sepa, no murió ahí. Es que hay una amalgama de información viciada en todo este asunto que es tremendo, porque yo me he tirado 3 días desenmarañando toda la información y todavía hay muchos cabos sueltos. Es posible que lo que digas es una realidad, a lo mejor mi información no está bien. Lo que sí que sé, y esto es una realidad, es que todas sus mujeres terminaron o bien enloquecidas, o por ejemplo lo que sería la Dama Escarlata, que él trataba de encontrar la encarnación de la gran diosa madre en todas las mujeres con las que estaba a través del sexo tántrico oscuro, como en el programa aquel que hicimos en Cuarto Milenio explicaba también Sebastián Vázquez, que era el tantro oscuro. Y en este caso Lia Hersig, que es la mujer que, bueno, un poco más, quizá que más le quiso y quizá que más llegó a su corazón, o eso decía al menos Crowley en uno de sus escritos, terminó por dejarle, pues allá por los años 30, falleció una de sus hijas. Con 2 añitos. Con 2 añitos, y fijaos, porque terminó completamente enloquecida y además dedicándose a la prostitución. El resto de mujeres acabaron alcohólicas, perdidas, es decir, un manto de miseria que parece que cae como una maldición sobre este hombre. Y como decía Sebas, porque me ha llamado la atención, Iker, que estuviera en un testimonio esta noche aquí, y es que he hecho una cosa esta tarde, y es que dije, ¿quién mejor que él? Te he usurpado durante unos instantes un contacto y yo también le llamé esta tarde y le dije, oye, no tengo ni idea de qué es todo esto, puedes darme un poco de luz en este asunto, ¿no? Y él me decía que claro, que es que cuando se hace un ritual de este tipo, esa magia negra, o bueno, esa magia, vamos a decirlo así, esa energía sutil o esa energía densa, cuando tú llamas a todo eso y haces un ritual, también vienen una serie de energías espurias, vamos a llamarlo así, como las ratas de las cloacas, que se quedan aquí y que se quedan contigo. Y pasó una cosa en la abadía de Telema muy terrible, y es que después de un ritual de iniciación sexual tántrico, fumando opio, bueno, pues resulta que su mujer empieza a decir que hay una presencia en la casa y que no se va durante varios días, en una especie de delirio que les tuvo a todos, a los hijos, aterrorizados allí durante días, ¿no? Y cuando uno está en esa casa, está allí dentro a altas horas de la madrugada, es mejor no pensar en todas esas cosas para no perder un poco la cabeza. Es polvo de ladrillo. ¿Para qué sirve? El que quiere hacerte daño no podrá cruzarla. ¿De quién tienes miedo? ¿A quién temes?
Se traza una línea en el suelo. Es para saber quiénes son tus enemigos. Te aconsejo que abandones esa casa. Si no crees, no puede dañarte. Adiós. Estábamos esperando, Caroline. No creo en esto. No creo. ¡No creo en esto! Es verdad. Todo es verdad. Jill. Jill. Me da a mí la impresión de que está quedando un programa un poco oscuro. Nos estamos metiendo mucho en la oscuridad y continuamos, porque es nuestra labor en este caso, poniendo un poco de luz. Francisco Javier Arries nos habla de esos elementos, objetos. Ahora me cuentas, Luis, en tu opinión, toda esa iconografía que viste, sobre todo esos frescos que me enviabas por el móvil, ¿por qué estaban ahí? Esas caras que salen de la pared, ¿por qué estaban ahí? O si se sabe algo de eso. Objetos que se emplean. Y abrimos el debate. Objetos en la magia de ayer, magia negra de ayer y de hoy. Cosas que se empleaban, pues evidentemente, pues como todos conocemos, sobre todo la técnica de la estatuilla, ¿no? En lo que se llama el bull o dáguila, efigie, y era un poco pues el representar al sujeto al cual se quería influir, haciendo un objeto ya sea de cartón, de cera. Por ejemplo, los romanos utilizaban mucho el plomo, que además era un metal que estaba profundamente relacionado con lo que era el infierno, aparte de que era un metal venenoso. Y hacían figurillas cortando siluetas sobre las que pinchaban con objetos punzantes, con clavos. Curiosamente, esta es una técnica que podemos encontrar desde Australia, como digo, entre los romanos, en Egipto, donde incluso tenemos constancia de que ha habido procesos en los que se ha juzgado a algún que otro hechicero por utilizar este tipo de figuras. Se sigue empleando en la actualidad. Y en algún caso, por ejemplo, se sustituye lo que es la imagen por lo que es la figura, la muñeca, pues por una fotografía, por una imagen. Pero también, como decíamos antes, organismos vivos, no solo objetos inanimados, sino organismos vivos como partícipes en este extraño mundo de la magia negra. También se suelen utilizar, por ejemplo, organismos vivos, es decir, hay un montón de hechizos que, aparte de utilizar la figura para machacarla de algún modo, para hacerle el tipo de cortes, pinchazos con el objeto de que el otro se vea también influido por esos cortes, coge un ser vivo, por ejemplo puede ser un sapo, el corazón o un órgano como es el corazón de una ternera, por ejemplo, y actúan o operan sobre él, lo cual tiene un segundo inconveniente más para la víctima, y es que además de estar pinchándole de algún modo, cuando esa víctima o ese cuerpo se pudre, el propio hechizado de alguna manera va sintiendo también como su propio cuerpo y su propia alma se deseca. Ahora mismo, justo antes de llegar a las 2:30, con Carlos Largo y Juanma Frasquete en un lado de la nave del misterio, tenía a mi lado derecho, a Juanje, a Carmen y a Luis mirando atentamente unas imágenes de esas caras, esos frescos, esos símbolos que bueno, Luis tuvo hace poco delante de él. Juanje, ¿qué opinas? ¿Qué sensación te da todo eso? Muy extraño, porque además veo mezclado inglés con letras en hebreo, con otras que no entiendo. He podido leer ahí junto con Carmen lo que entiendo que es la palabra opio, o sea que el uso de drogas es algo... El 666 debajo. Efectivamente, clarísimo. Y yo veo a este tipo como un auténtico loco y como un tirano. O sea, yo pienso que el tema de sus mujeres, que todas acabaran locas, alcohólicas, prostitutas o muriesen, no es porque la magia negra le retornó, sino que es que era un déspota que trituraba a la gente que estaba a su lado, era realmente una bestia. Así lo veo. Lo de las caras, lo único que me recuerda, así de lo que yo he visto en mi vida, es el templo subterráneo de Tiahuanaco, donde salen caras de las sí, paredes. Yo también lo he visto y tiene cierta familiaridad, sí señor. Efectivamente, sí, señor. Que representa el inframundo, el mundo de los muertos, y de ahí salen rostros de las personas que se fueron. Sí, la pared de las caras, cuyas caras emergen de la roca y tienen un dietismo muy especial, sí señor. El templo subterráneo de Tiahuanaco, sí, efectivamente. Es lo único que me ha recordado ese tipo de caras, como no sé, como de gente que no tiene expresión alguna. Exacto, ¿no? como muy toscas, ¿no? Como en otro lado. Y sin expresión, sin caras tristes, ¿no? Pero ni siquiera dan tristeza, sino son como inexpresivas, son frías, son duras, son macabras.
Y entonces pues me parece más que la obra de incluso de un gran mago, de un loco. Luego hay una cosa que tampoco me cuadra, yo que he leído mucho de este tipo de filosofías antiguas y he viajado bastante, que alguien me hable de tantra negro, ni tontería. El tantra es un yoga sexual que se utiliza, digamos, para disfrutar del sexo de una forma distinta. Sobre el tantra negro se lo inventaría o quien fuera, pero es completamente absurdo. Hay una corriente de tantra, hay una corriente de tantra oscuro en la India también. Lo que sucede es que esto, bueno, yo creo que daría para muchos programas hablar de todo esto, ¿no? Sí, pero evidentemente, cuando estás mezclando opio, cuando estás mezclando sustancias muy peligrosas, como es la heroína o los derivados, cuando estás haciendo rituales de magia dentro de un círculo para protegerte de esas entidades, y cuando estás tratando de encarnar a un demonio a través de un embarazo con una mujer que va a ser la depositaria de todo eso, fijaos si no hay locura ahí dentro. ¿Qué se hacía exactamente ahí? Por ejemplo, en ese lugar de donde acabas de llegar, ¿tú qué crees que se hacía? ¿Todo eso tenía una función? ¿Ha sido añadido a posteriori? ¿Son grafitis sin sentido de seguidores? ¿O había...? Porque hay una conversación que yo tengo muy presente, que tú lo recordarás también, Luis, porque la manteníamos hace menos de una semana, en las catacumbas... ¿Te acuerdas, Carmen? En las catacumbas de los subterráneos de la Catedral de Nápoles. Y estábamos hablando... En la iglesia de San Genaro, en el Duomo. Exacto, y Luis me decía una cosa muy, 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 muy interesante, francamente interesante, porque puso palabras a una cosa que yo le andaba dando vueltas y vueltas, y era porque siempre muy interesado en el mundo del arte, porque algún tipo de arte, como ahora mismo Juanje ha estado preciso en decir, ¡pum!, conectar esto con un lugar a 15.000 kilómetros prácticamente, pero que tiene un algo, ¿no? ¿Por qué cierto arte, por ejemplo, hablábamos de una iglesia que era barroca, no nos dice nada, por lo menos a nosotros, eran como objetos de decoración? ¿Y por qué otro arte no es decoración, sino que penetra en nosotros y nos dice algo? Y nos atrapa incluso por algunos momentos. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo el arte se convierte en una cosa para comprar, vender y adornar? ¿Y cuándo el arte tiene un poder? Y Luis me hablaba y me dijo que para él había algunas figuras, desde la más remota antigüedad y hasta el arte más o menos reciente, que hablan al subconsciente. Al inconsciente en este caso. Al inconsciente, ¿no? que nos hablan a ese otro yo, ¿no? A esa otra oscuridad que va con nosotros, desde ese punto y para ese punto. Y cuando uno observa ciertas figuras egipcias, una sonrisa etrusca, una figura de Tiahuanaco que expresa el mundo de los muertos, un guerrero azteca que decapita cabezas en Cerro Sechín, está viendo un arte que es otra cosa, porque tiene un poder, tiene un significado. Justo en ese momento acudíamos a un batisterio que parece que es uno de los primeros, si no el primero, que se guarda en Occidente, cuando los cristianos todavía eran despellejados y colgados por seguir el culto a Jesús, y sin embargo de forma casi clandestina se metían en esa pila y arriba había unos mosaicos. El contraste que sufríamos, ¿verdad, Luis?, entre ese arte que había iglesia arriba, barroco, adornado, con dorados, con mármoles, con ángeles preciosos, y de repente aquellos mosaicos del siglo IV, daba la impresión de que las criaturas, un poco apocalípticas, las criaturas del Tetamorfos, el león, San Lucas, San Marcos, el águila, el toro, daba la impresión de que en un momento dado a esa persona que en el siglo IV se ponía precisamente con agua en esa pila, sin luz, debajo de esas figuras, aquel león y aquel toro es que bajaban, tenían que bajar. Las pinturas salían de las paredes. Un recuerdo, hoy que es 2 de mayo, evidentemente, para el gran Goya, el último representante de este arte del inconsciente. Hay toda una leyenda de que algunas de las pinturas, evidentemente las más terribles y geniales, que son las pinturas negras, realmente él podía oírlas, ¿no? Él, siendo sordo, escuchaba a veces los gritos de las pinturas que salían de la pared. Bueno, todo ese arte que va mucho más allá y que mucha gente es normal que no entienda y que otra gente sí entiende o por lo menos barrunta o barruntamos, puede que también estés en esa expresión, porque esos rostros que son muy toscos, como bien decía Juanje, nos sobrecogen de todas formas. No hace falta que sea un gran demonio con unas grandes alas, no, es una simple cara que parece que está en otro lado. ¿Tendría algún cometido, Luis? Por lo que tú estás investigando, ¿tendría algún cometido esas pinturas? ¿Ese arte macabro de la magia negra? Hombre, comparar el baptisterio más antiguo de Occidente, que estábamos justo allí debajo, y lo recuerdo, que es un lugar sagrado, un lugar al que nos encontramos quizá un poco más afines, más cercanos o más a salvo que las pinturas de Crowley, compararlo, pues yo creo que sería un poco desacertado. ¿Quién sabe si las pinturas que tiene Crowley activan algo en el inconsciente una vez que las ves? Lo que está claro es que cuando saltas la puerta, cuando saltas la ventana,
acercas la linterna y ves que esos ojos están ejecutados con una calidad artística. Fijaos que la pintura tampoco es especialmente buena. No, pero son muy toscas, es que no son tiene unas que ver. pinturas muy grotescas, parecen incluso en ocasiones animalescas, porque tienen como hocicos de cerdo, alguna de ellas. Además con inscripciones un tanto, pues, macabras y sí, pero cumplen extrañas, su función, ¿verdad? sobre el demonio, el coñac, la cocaína. Sí, te está dando pistas ahí. Hay escritos, hay nuevos grafitis por todas partes que intentan sobreponer, ponerlo encima de lo que Crowley dibujó. Pero podríamos hablar de la historia de estos frescos. Cuando Crowley es obligado a salir precipitadamente por Mussolini, por las autoridades italianas en el año 23, la abadía de Telema, en Cefalú, resulta que el pueblo, fijaos que la gente cuando pasaba por detrás de la casa se santiguaba por lo que oía ahí dentro. ¿Qué sucede? Bueno, pues que cuando se marcha, esa casa cae como una especie de absoluta miseria, no se vuelve a alquilar nunca más, hoy día está casi derruida, pertenece al pueblo. Y lo que hacen los vecinos es que van unos cuantos vecinos con botes de pintura y pintan las paredes como intentando que toda esa maldad que había allí concentrada o lo que fuera no pudiera salir nunca más. Pero es que en el año 55 este director de cine al que aludíamos hace un rato, que ya es director de culto y que influyó muchísimo, y esto habría que hablarlo, en la música de los 60 y los 70 y que nos ha llegado hoy, pues resulta que él va y con una espátula recupera esos frescos que estamos viendo ahí. Con una cámara de cine de 36 milímetros... Quita las capas que estaban tapadas y desentierra lo que había debajo. Recupera el mensaje, pero es que esto no es todo. Recupera el mensaje, un mensaje deteriorado hoy. Gracias a él tenemos las imágenes tal como estaban, tal como las dejó Crowley. Las ventanas todavía no se las había llevado Jimmy Page, por lo que pagó una fuerte suma. Y bueno, pues ¿qué sucede? Pues que hoy llegamos, están medio destruidas, ¿no? Pero ya tienes un documento para la historia. Pero es que fijaos porque esto es aún más gordo, ¿no? Es lo que yo decía antes que me hacía pensar. Y es que el pueblo de Cefalú, junto con la administración regional a nivel de cultura, quieren catalogar ese lugar como patrimonio para ser respetado y para que pase a la posteridad. Y en el caso de que cualquiera compre esta casa hoy, va a tener que respetar esas pinturas porque está así adscrito por ley. Y esto me parece tremendo. Pero no se entiende entonces que quieran mantener esas pinturas y que dejen entrar a todo el mundo, que entre por la noche gente a hacer rituales, porque lo mismo que se han llevado al suelo, como antes decías, cualquiera de estos días pues pueden destruir todos esos murales, todas esas pinturas. Lo que pasa ¿no? es que si yo fuera uno de estos chavales no haría eso. Porque cuando entras ahí dentro sabes que hay cosas que es mejor no hacer, que hay cosas que es mejor no tocar y que hay cosas que es mejor no llevarse. Por eso tal vez no se han llevado los muebles que todavía quedan allí dentro. Igual que cuando estás en algún lugar con huesos no te debes llevar nunca un hueso de ningún sitio. Sí, ni casi ninguna cosa que tenga que ver con estos entornos un poco mágicos, ¿no? Vamos entonces mi casa es para que la hagan un exorcismo, ¿sabes? Pero bueno. Así estás tú. Vamos con mensajes rápidos. Nos dicen, cuando tenía 13 años vi en la puerta de la ermita de La Erola, en Tordera, a una mujer mayor rodeada de velas y hablando en otro idioma. Salí corriendo hasta casa. Muy interesante el programa. El mundo de la magia negra es terrible e impacta mucho. Creo que la gente que la utiliza se trastorna, nos dice Marisa desde Bilbao. ¿Podríais decirme si es Dios Best con V o Bes? Sois mi compañera desde hace 3 años, Emilio desde Valencia. Con B. B-E-S. B-E-S. Con que pongan en Google imagen B-E-S. Es que había mucha gente que lo preguntaba. Y gracias por incorporarte a la nave, Emilio. B-E-S. Cuando hace 3 años que nos sigue. Por eso, que gracias por la fidelidad. Cuando haces un ritual o invocación atraes espíritus y no siempre son buenos y la mayoría se quedan aquí pegados. ¿Vosotros? Una cosa de esta pregunta, Carmen, porque hablaba que me ha aterrado Luis, cuando ha contado la experiencia de la mujer de Crowley, que después de una serie de ritos, ella nota, ritos sexuales, que una presencia se ha quedado ahí y que les acompaña. Cuando uno entra, claro, la sugestión tiene que jugar un papel evidente, lógico, pero cuando uno está ahí como reportero a altas horas de la madrugada enfocando con la linterna esos rostros y siente que profana de alguna forma un lugar donde ha habido muchas cosas que nunca podrán ser contadas, ¿siente también esa presencia? Bueno, lo notas, pero haces una cosa... Esto lo cuentan todos los reporteros de guerra y al final yo creo que es lo que vale. Es decir, cuando te enfrentas a la brutalidad o te enfrentas a algo que da miedo, la cámara es un parapeto espectacular. Te permite observar la realidad como si fueras un espectador más. Pero luego hicimos una cosa, y en este caso fue Iván, no fue Ignacio el primero que lo hizo, y es poner música. Fijaos que es como que quien dice que quien canta su mal espanta, ¿no? También.
Y yo sí que creo en el poder de la música, tanto el bueno como el malo. Y en este caso lo que hicimos para ahuyentar ese miedo fue poner música con los móviles, que lo teníamos allí, cada uno fue pinchando su canción favorita. Pero es que no sé, chicos, es que el sitio da miedo, claro que da miedo, por supuesto que sí, pero... Bueno, también hay que decir una cosa, Iker, con respecto a este tema. Yo no tenía ninguna intención de rodar este tema porque ya lo hicimos en Escocia y bueno, todo el mundo tiene siempre sus miedos o sus precauciones, ¿no? Pero sí, fijaos... Este tema Hombre, como cualquiera, ¿no? Imagino que los oyentes deben de estar alucinando con las sábanas al nivel de la nariz, ¿no? Pero en este caso hubo una conversación que mantuve con una profesora de Inquisición que me sirve de fuente documental muchas veces, a la que agradezco muchísimo toda la información que siempre nos proporciona, que es Marina Torres Arce, de la Universidad de Santander, y me dijo que en un congreso muy cerca de Cefalú, un congreso sobre Inquisición, que había tenido lugar allí, pues caminando después de cenar de un restaurante con unos compañeros, muy cerquita de Cefalú, como digo, se encontraron de camino al hotel por el bosque nada menos que un aquelarre en el siglo XXI. Y ella me decía, mira Luis, dice, mira, yo esto lo he leído en procesos inquisitoriales del XV, del XVI, del XVII, lo he leído 300.000 veces. Pero nunca imaginé que esto, que parecía pues el opio del pueblo, en el siglo XXI pudiera verlo de verdad. Y además, porque yo le decía, pero esto era una tontería más, como puede ser cualquier otra cosa que hagan los chavales. Dice, no, porque verás, había un hombre que estaba en mitad de un círculo con un montón de mujeres desnudas a su alrededor y estaba con una daga muy extraña, hablando en latín. Y había que saber mucho, porque esas mismas palabras que él decía en latín, yo sí me las había encontrado en esos procesos. Con lo cual hay que ser un hombre muy culto o una persona muy culta para poder hacer una cosa así. Y hay algo más, y es que el día 29 pasado, qué pena que no nos quedáramos más tiempo, pero todo mi interés en acudir a Cefalú y a los alrededores era encontrarnos uno de esos aquelarres que sé que todavía están pasando y que suceden hoy día, y todo mi interés era grabarlo por primera vez para la televisión española. Bueno, no sé si decirte que puede ser bueno o puede ser malo, porque a veces un encontronazo inesperado con ciertas personas que manejan el asunto de la magia negra puede que no sea del todo amable. Luego seguimos con más preguntas, Carmen, porque precisamente hablando de bosques, precisamente haciendo alusión a lo que comentaba Luis, Sebastián Vázquez, antes aludido, nos comentaba el asunto de la tradición precisamente de los bosques anexos a estas edificaciones como lugares elegidos por algo. La mal llamada magia negra, o que en realidad era la magia natural, lo que utilizaba pues los famosos aquelarres de las brujas y todo esto que no tenía nada que ver con la magia negra, lo que se utilizaba son lugares en el bosque, en el campo, aislados. Eso es un punto habitual de encuentro donde se celebraban unos ritos paganos que tenían que ver con los cultos mistéricos de las religiones antiguas. Siempre religiones antiguas, omnipresentes. Hablábamos del arte tosco y claro, uno ve una figura de magia medio negra o una figura de dioses, bueno, casi todos desconocidos de las culturas micénicas, y es una roca alargada con una raya, no hay más, y sin embargo tú ves perfectamente una cara y lo que querían decir los hombres que hicieron esa raya y esa piedra con forma de cráneo, ¿no? Por cierto, Juanje, que hablando de lugares, habitáculos de la magia negra, lugares donde parece que, sobre todo el proceso de invocación, ¿no?, que da sensación de que al invocar, sea como sea lo que sea, uno abre ciertas puertas y luego quizá queden medio abiertas. ¿Tú te has encontrado con otros lugares de este tipo? ¿Hay más lugares? ¿O hablamos de lugares, estas dos mansiones de Crowley, como algo único en el mundo? No, yo pienso que hay muchos sitios. El tema es que, claro, yo lo que he vivido en sí, en América Latina, en muchos lugares, es ver rituales de magia negra. Y, hombre, los sitios típicos, por ejemplo, vete al cementerio de La Habana una noche y puedes ver 30. Pero sí es cierto una cosa, cuando empezamos el programa hoy, no sé si os disteis cuenta, pero me toqué el pecho y dije, me he duchado antes y me he dejado los 2 amuletos en casa. Entonces sí es cierto, yo tengo un dios ves en el salón, llevo 2 amuletos encima, uno que me he hecho ahora de jade ahí en Guatemala, otro que tengo de lapislázuli egipcio. Y oye, chicos, ¿yo qué quieres que te diga? No puedo defender de una forma racional
que la magia negra existe. Pero por si me equivoco... Es que no es nada racional lo que estamos hablando. Efectivamente, claro. pero por si me equivoco, donde escribo, no sé si habéis dado cuenta que para la parte derecha hay una sura del Corán para protegerme de los Yenum. Llevo 2 amuletos encima de cada una de las piedras que corresponden para que me protejan. En casa tengo un Dios ves. Y oye, yo no soy Dios y puedo equivocarme. Realmente yo he estado en lugares y he visto rituales y ceremonias, sobre todo en América Latina. De energía densa, ¿no? Como decía. No, ya no es solo densa, es que tú ves cómo el gurú se transforma, cómo se atraviesa la cara con alfileres, cómo entra en un trance en el que empieza a hablar en un idioma que tú desconoces, cómo hace unas contorsiones realmente extrañas y ves en las que la gente a su alrededor los toca y caen, vale, la explicación psicológica, sugestión colectiva, bla, bla, lo que quieras, pero oye, cuando estás allí en plena noche, en medio de la selva y lo ves, ¿qué quieres que te diga? Tus conceptos de la vida y la realidad cambian mucho, ¿eh? Habría que imaginarse ahora, evidentemente, los diferentes habitáculos o cubículos casi de la fiera que componen la redacción de Cuarto Milenio. Pero hay una cosa toda llena de amuletos la redacción. Es una leonera. Y de mil cosas. Pero de todas formas, también la sensación esa que a mí no me parece... No es racional. Bien, ¿acaso todo lo real es lo racional? Pues no. Por cierto, el fin de Crowley, su extinción como personaje, también la magia tuvo que ver. Sebastián Vázquez antes hablaba de una acumulación de cosas terribles como para... ¿Sabemos algo sobre su final? Sí, sobre todo que murió arruinado completamente, que murió que era millonario, ¿no? Muy perjudicado por las drogas y con grandes ataques de asma, que era la enfermedad que padecía, además en una pensión, si no recuerdo mal, de mala muerte por la que pagaba apenas nada, unas monedillas. Un final muy, muy de Edgar Allan Poe y muy para su personaje. Sí, porque cuando se tocan ciertas cosas, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Es lo que decíamos desde un principio, es a partir de tener que marcharse de la abadía de Telema, cuando toda la sociedad de su tiempo, que ya lo estaba... Fíjate que decían, es que este hombre queremos ahorcarle. He visto por ahí un titular del Daily Express, el hombre que yo ahorcaría, ¿no? Sí. Que yo colgaría, ¿no? Aparecía por ahí. Entonces, hubo una grandísima campaña de desprestigio contra él. A mí sí que me gustaría, de alguna manera, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? En este caso, Crowley perseguía algo que podía ser, en un momento dado, muy digno o muy noble, pero considero que se le fue por completo la cabeza. En esto están involucradas las sustancias, por supuesto, las drogas. Llegó a ser polígamo, eso pues hoy día no está muy bien aceptado por las sociedades occidentales como debe ser, y quedó a cabe que cuando te estás metiendo por estos derroteros y estás provocando a una sociedad de los años 20, lo peor que puede suceder o lo más normal es que se te eche encima todos los poderes fácticos del Estado, y en este caso así fue. ¿Qué sucede? Que él fallece, es a partir de ahí su máximo declive. A partir del año 23 todo empieza a ir mal. Se enferma varias veces, necesita pedir ayuda a muchos amigos de la OTO o de la AA, que son, la segunda es la sociedad secreta que él funda y la primera es la orden de la que llegó a ser gran maestre en Inglaterra, y sí que le echan una mano, le ayudan. Él era además un gran escritor, un gran poeta, pero no consigue 80 obras, no consigue vivir demasiado bien al final de sus libros, porque es como si lo maldicen a él, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues intentan borrar los rastros de este hombre, y al final fallece, como decía Carmen, en unas condiciones miserables, diciendo algo así. Por lo menos eso es lo que comentaba la persona que estuvo a su lado en ese último momento. Hay dos versiones, pero la que yo más he oído es que decía: a veces me odio a mí mismo. Eso es lo que dijo, ¿no? Vamos a dar una pincelada más, porque el tema es tétrico, pero conocemos a este personaje fundamental en el siglo XX, en los inicios, y sobre todo con la visión in situ, ¿no?, sobre el terreno de Luis, de dos templos del mal, de la magia negra o magias secas, eso como vosotros queráis, pero que están ahí y que siguen impresionando. Menuda historia la del hombre que en los años 50, el cineasta, que quita el estuco de las paredes o quita las capas de pintura que los buenos lugareños habían hecho para tapar lo que había, y que quiere que vuelva eso a hablar, ¿no?, a tener su sentido. Qué curioso. Por cierto, que antes Carmen hablaba de ahojadores, un tema que seguro, Juanje, que si te parece nos podría dar para otro futuro programa: el mal de ojo. El mal de ojo como mito y como verdad, y que nadie se asuste, porque en cuanto alguien cree en algo, ya es una verdad. Cuando alguien cree que algo es real en parte. Entonces veremos cómo afecta a la gente y cómo también de alguna forma
pues si se puede podemos tranquilizar, ¿no? Y cómo hay zonas rurales en España en pleno siglo XXI donde todavía se cree que el mal de ojo es una gran realidad, Sí, podemos tener un buen programa ahí. En Galicia, en Asturias. ¿Queréis hay oír algo muchísimas. sorprendente? Francisco Javier Arrés hizo ese libro, El poder de los ahojadores. Buenísimo. Hizo un estudio muy completo. Lo traeremos si queréis y os invito, y si la gente quiere, le haremos sus mensajes. Eso del mal de ojo, que todo el mundo anda ahí como... Y sobre todo ahora, ¿no? Cuando no sé por qué se da tanto caso a tanto curandero de 3 al cuarto que habla de esto. Y enseguida, siempre con amabilidad al principio, pero luego atrapando a la gente con pura psicología de ABC, ¿no? Muy sencilla, enseguida se apoderan del alma de gente, claro, insegura y que lo está pasando mal. Si te va todo muy bien, pues no acudes, no imagino a uno de estos personajes. Pero hablando de la antropología, que es lo que nos interesa, de lo que interesa al hombre, Francisco Javier Arrés nos da unas pinceladas muy concretas, interesantes, porque hablamos de Europa, ¿eh? Hablamos de creencias del poder del ahojador, del que hechiza con la mirada en Europa. En todo el planeta encontramos pues teorías sobre los ahojadores muy similares. El ahojador lo que hace de algún modo es, en vez de emplear o toda la teoría que subyace en el pensamiento mágico de las culturas que creen en él, lo que hace de algún modo es concentrar ese agente mágico, ¿no? Que el hechicero intenta también captar de algún modo, eso que llamaban en Polinesia el mana, los egipcios lo llamaban Eka, es decir, esa fuerza invisible. Y él, de manera voluntaria o involuntaria a veces, lo que hace es concentrarla, generalmente como resultado de tener algún tipo de antipatía muy intensa hacia el objeto al que se quiere ahojar, o un sentimiento muy fuerte que incluso puede ser de amor excesivo, y esa concentración se supone que sale o se proyecta por alguno de nuestros órganos más sensibles, en este caso el ojo, ¿no? Algunos hechiceros, por ejemplo en Francia, hay... En determinadas partes del sur hay hechiceros que entrenan su mirada, se ponen a mirar algún tipo de animal pequeño, como pueda ser pues lagartos, ranas, y tratan de matarlos con la mirada, y con eso se supone que van entrenando ese poder, ¿no? Esa fuerza. En algunos casos el ahojador es, según se dice, alguien que no es consciente o no quiere ahojar a nadie, pero que tiene esa facultad de manera incontrolable, y fíjate hasta qué punto es una creencia tan intensa y tan extendida que todavía hoy en algunas regiones de Europa hay gentes que llevan gafas pensando que tienen un poder nefasto o maligno en la mirada, es decir, que podemos encontrarlo todavía en algunas regiones, sobre todo rurales, por supuesto. Ah, los Urales, como otro mundo, sí, exactamente. Toda esa zona, la que va hacia esos países que tanto te gustan, Juanje. 7640, palabra clave milenio. También en las rurales. También en muchas zonas rurales se pueden encontrar todavía ese tipo de Sí. de Y claro, en ahojadores. las zonas rurales de los Urales ya alucinas, claro. Vamos con esos mensajes. 7640, palabra clave milenio, espacio. Y la verdad es que nos están contando unas cosas, Iker. Mira, por ejemplo, Ana desde Valencia nos dice: me habéis tranquilizado mucho. Me pidieron 6.000 euros. Jolín. Qué vergüenza. Y tenía mucho miedo de hablar más de esto. Gracias, Ana desde Valencia. Pues Ana, ahórrate esos 6.000 euros. Métete en tu cama, escucha Milenio 3 tranquilamente y Que ya no te verás va a pasar cómo nada. estás mucho mejor. Hombre, luego todo, hay que decirlo, claro, ¿quién no ha tenido de los que estamos aquí y todo el mundo rachas de mala suerte, de buena suerte? Es que, claro, es la vida, es el destino y es lo que sea, no sé lo que es, pero vamos, desde luego, la interacción de otro personaje, pues creo que no. Más casos. No hay que tener miedo. Todas las noches tenemos que poner velas blancas, negras, rojas, verdes, azules e inciensos dulces porque tenemos un espíritu que nos ataca a un familiar. ¿Eso quién lo dice? Un oyente que ha escrito, no le da el nombre ni la localidad. Si él lo cree, me parece muy bien. Yo, desde luego, no. A lo no creo. ser que alguien le haya dicho que ponga esas velas blancas, negras, rojas, verdes, azules, que ponga el incienso. Estamos hablando de leyes y que le haya además, cobrado 2.000 euros. Y además que son leyes, ¿verdad, compañeros? Que no tienen nada que ver, en todo caso, con la magia antigua, que la había, Claro, es pero que no tiene nada que ver. Por eso estaba diciendo antes que a lo mejor puede parecer muy fácil o muy liviano, pero vamos a ver. Si el amuleto que utilizaron todos los antiguos egipcios y todos los pueblos fue el dios Bes y se puede conseguir por 0,00 euros, ¿para qué vamos a un mago que ni siquiera posiblemente se haya leído un libro de magia en la vida y no tiene ni idea de nada para decirme que ponga velas blancas, amarillas, rojas? Lo que ven es un mercado amplísimo y de gente muy asustada en este siglo XXI tan complejo.
es normal, ¿no? Pero sí que me parece un buen consejo. Es horrible, Sí. es horrible. Me parece muy interesante, Juanje, claro. porque es, oiga, por 0 euros, déjese de gaitas. De eso te compras el Dios B, que lo imprimes por internet, ya estás, a los 0 euros. Javi desde Quesada nos dice: buen programa esta noche, como siempre me lleváis en el camión solo y acongojado. Felicidades milenarios. Hay un Buena bosque ruta. en Suiza donde pasa a veces una armada a caballo, nos dice Alex. Bueno, Claro, ahí estuvimos, ¿no? Yo tuve que enfrentarme con el mal y para superar el miedo, la fe, la luz, el amor y mantras. Por supuesto Mira, que sí. muy bien. Me parece genial, ese mensaje especialmente. Magia de luz, ¿no? Un poco. Ujú. El sumum de la magia negra son las misas negras. La magia negra está a la orden del día, la gente la sufre muchas veces sin saberlo. Oye, una cosa importante, ¿creéis? Yo lo que veo de Crowley es que era evidentemente una persona egoísta, no haz lo que quieras, si solo importas tú. En este mundo de egoísmo, el asunto de la magia negra, mal llevada, tiene mucho ganado, ¿no? El de, oye, como este tiene más éxito que yo, a ver si me lo cargo. Más o menos, ¿no? Y este que es el país de la envidia, más todavía. O sea, aquí tienen un filón los magos negros. Aquí que ni te algunos de cuento. nosotros teníamos que estar... Bueno, algunos yo pienso que tenemos ya 14... Bueno, se ha gastado la madera de eso solo- media España en hacer los muñecos de vudú. Pero bueno, fíjate, no sirve para nada. Con un simple Dios B que cuesta 0 euros, pues se acabó todo. O sea, Es que cada uno también tiene su estrella personal, ¿eh? Yo esto sí que lo creo, porque si no sé. Pero hay una cosa, hay Luis, cosas a veces que pasan y sí. dices, oye, hay algo que te protege, ¿no? Pero yo pienso, No, ya. si en la vida te acercas a la luz y a las cosas buenas, al final no sé qué hay que te lo devuelve. Sé Claro que lo que que sí. estoy diciendo es Yo en es eso creo irracional, totalmente. pero- Al margen de las lógicas desgracias que a todos nos tienen que ocurrir en la vida. Pero claro, es que el que quiere que todo le vaya bien cada minuto, claro, y ese es el problema, que en la sociedad actual queremos todo fácil y encima bien cada minuto. Y entonces, claro, ¿cómo lo consigues? Pues te acercas al curandero Paparumba o alguno de estos, No, y que además- es terrible. Lo que es terrible son los anuncios que hacen. Eso sí que Cada es magia uno negra. puede crear también su propio amuleto. Algún objeto que tenga que le haya dado suerte, ese sería su propio amuleto. O la mente, que puede servir de tu propio amuleto y es la más fuerte de todos. ¿Esos dibujos no serían hechos bajo los efectos de las drogas? Se preguntaba Fina desde Vilanova y la Geltrú. Segurísimamente que sí. Yo diría que después del consumo de drogas, porque tú drogado no pintas eso ni loco. Después No, del, depende. igual que los chamanes hacen, por ejemplo, en toda América, es después de tomar la droga cuando dibujan lo que han ¿Recordando visto. alguna de las visiones? Efectivamente. No dibujan sus visiones al 100%. Quizá mañana hablemos, Juanje, de que creo que ha muerto, nos lo contarán mañana, sí, me dice Carlos algo que sí, el primer experimentador y creador del del LSD. Ahí Sí, va, ¿no? muerto ¿Sabes? o sea que Hoffman. mañana tenemos un debate interesante. Sí, Manolo desde Villar de Chinchilla nos dice: ¿es verdad que una cruz de Caravaca protege de la magia negra? Un abrazo a todos. Una Hombre, cruz si de no- Caravaca, si no un cree, crucifijo. bien, ¿no? Sí se utiliza como amuleto de protección. Bueno, la historia del Cruz de Caravaca, que son los ángeles que la llevan por encima de la ciudad y tal, sí se utiliza mucho como eso. No se debe mezclar el rock y el heavy metal con la magia negra y el satanismo. Son prejuicios peligrosos que ensucian y hacen daño a una música genial. Sí, Claro pero que ha sí, dicho es que, una música que me genial, gusta pero mucho. yo tengo 1000 razones y 1000 pruebas para demostrar que todos los grupos satánicos o todos los grupos, por lo menos los iniciadores Led Zeppelin y después Black Sabbath, sí que se acercaron a todo eso y tenemos una prueba de ello, y es una canción como Stairway to Heaven que tiene un mensaje que no hay que darle la vuelta a ningún disco. Mira, esta canción Lo dices... tiene, ahí está, lo tiene Juanma siempre al quite. Claro, sí, simplemente hay que leer la letra. Si uno está lo suficientemente informado sobre lo que anda ahí o suficientemente iniciada, va a comprenderlo. Habla de muchas cosas. Oye. Pero es que, Iker, pasó una cosa, y es que no quería terminar sin contar esto, Venga, porque me voy a dar el cuéntalo, privilegio de queda un hacerlo. minuto. Sabéis que la semana pasada hablaba que en esa lengua del volcán habíamos hecho una especie de pacto, ¿no? Una especie de pacto entre este equipo que éramos Ignacio, Iván y yo, o al menos lo habíamos sentido así, como los sudos en aquel desierto, ¿no? Sí, de que la nadie muerte te y demás. entendió, pero bueno. Pero ¿a que no sabéis qué es lo que pasó? Bueno, esta misma canción sonó cuando estábamos rodando Boleskine House en Escocia, se nos puso a todos los pelos de punta. ¿Y a que no sabéis qué canción sonó cuando salíamos de Palermo hacia Cefalú el segundo día con un sueño tremendo, con todas las papeletas para darnos un golpe con el coche? Pues mira, no lo digas más y hasta mañana. Dejamos que escuches un poco esta música. ¿Esta música o la anterior? Es esta. Ah, esta. Es esta la que estaba sonando. Ah, Y yo dije, pensé que vamos, vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Es de verdad, no sé lo que hace para, en fin, por lo menos un poco de oxígeno después de un programa denso, ¿no? Energía densa. Luis, muchas gracias. Un abrazo muy chicos. fuerte. Gracias, Juanje. Hasta mañana. Hasta Buenas mañana, noches. Carmen. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana, Juanma.